Muy bien, voy a tratar de predicar de un pasaje que nunca he predicado. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 29. Ay, perdón, el libro de Hechos solamente tiene 28 capítulos. Bueno, el título del mensaje es Hechos 29. Entonces, vamos a ir al capítulo 28, versículo 30 y versículo 31 del libro de los Hechos. Pero el título del mensaje, ¿cómo es? Hechos 29. Vamos a ver, pastor, ¿qué le pasó? ¿Tiene una Biblia apócrifa o qué sucede? Ha comprado una copia de la Biblia a los chinos, ¿verdad? Y tiene hasta un capítulo más. No, bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema. Hechos 28, 30 y 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Oramos en esta mañana. Padre, hemos leído tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, yo nuevamente reconozco mi dependencia absoluta a ti y te pido que en esta mañana, Espíritu Santo, nuevamente me puedas usar para hablar tu palabra, lo que tú quieres hablar a tu iglesia en esta mañana. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante, estamos viendo ya en estos últimos versículos del capítulo 28, estamos viendo la muerte casi inminente del apóstol Pablo. Él está llegando al final de su carrera. Él ha estado predicando en varios viajes misioneros, ha estado predicando por doquier, tiene un currículum extraordinario en cuanto, aunque había sido perseguidor de la iglesia, ahora ya es un apóstol llamado por Jesucristo. Lo importante no es cómo empecemos, es cómo acabemos. Cómo empecemos la carrera está bien, pero si al final no llegamos a la meta, de nada sirve. Y bueno, yo he buscado este pasaje, estos últimos versículos, para luego entrar en el mensaje. ¿Por qué he puesto Hechos 29? Bueno, todos sabemos quién ha escrito la Biblia, diferentes autores en diferentes tiempos, pero todos influenciados, todos dirigidos, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, sí o sí. Y yo he puesto Hechos 29, este es el título del mensaje, porque este capítulo todavía se está escribiendo. Solamente 9 amenes. Bueno, este capítulo todavía se está escribiendo. Se está escribiendo desde el año aproximado 62 después de Cristo. El libro de los Hechos básicamente está hablando de 30 años. Desde que Jesús asciende al cielo, desciende el Pentecostés, y 30 años aproximadamente se está narrando, explicando. Por cierto, tal vez el libro de los Hechos de los Apóstoles se tenía que llamar los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno, ahí quedó. Pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Ahora, el periodo de ese libro son aproximadamente 30 años. Desde esos 30 años hasta ahora, ¿dónde estamos? En el 2020, ¿qué? 23, muy bien. Han pasado 1961 años que se está escribiendo ese capítulo. Hemos visto la iglesia primitiva, hemos visto los mártires, hemos visto la reforma, hemos visto el evangelismo hasta el último de la tierra, hemos visto milagros, hemos visto señales, y todavía nosotros estamos siendo parte de ese capítulo. ¿Y cuándo va a acabar ese capítulo? Cuando sea la venida del Señor. ¿Estás preparado? Ahora, la pregunta que yo te hago, en estos 1961 años, ha habido cristianos y cristianas que de una o de otra forma han escrito ese libro o ese capítulo 29 de los Hechos. Y yo te pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué se está escribiendo de usted, de ti y de mí? Porque hay un libro, dice la Biblia, que se escribe lo bueno y lo malo, sí o sí. Y yo te digo en esta mañana, ¿qué se está diciendo Julio César?
No Julio César, el emperador, ave Roma, no. Julio César, nuestro hermano, nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Fernando, Julián, Gabriel. ¿Qué se está escribiendo de nosotros? Tal vez esos personajes que estuvieron en el libro de los Hechos no sabía que eso iba a ser escrito, pero fue escrito. Tal vez ellos no leyeron lo que hablaron de ellos, porque algunos murieron en ese periodo de 30 años, pero quedó escrito. Fíjate que algunos de los personajes de ese libro fueron anónimos, pero quedó plasmado lo que hicieron. El sobrino de Pablo, dice la Biblia, Hechos 23, 16, voy a leer varios versículos donde están, pero no voy a desarrollarlo. Dice que el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de que iban a hacer una emboscada, entró en la fortaleza y avisó a Pablo. Fue de bendición. Podemos ver otros anónimos que actuaron, hicieron algo un poco raro. Dice que había una mujer llamada Safira y un hombre llamado Ananías, matrimonio. Trataron de mentir al Espíritu Santo y cuando dijeron las mentiras, ahí cayó primero Ananías. Los jóvenes, anónimos, no dice si era Antonio, Bartolo, Tomás, Perico, no dice nada. Solamente dice que esos jóvenes llevaron el cuerpo de Ananías a enterrar y ahí llega Safira y empieza a dar la misma historia, a mentir al Espíritu Santo, al siervo de Dios, y ahí cae nuevamente y esos jóvenes anónimos se la llevan. Podemos ver también Ananías y Safira. Están escritos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Por ser mentirosos. ¡Wow! Por mentir, por tratar de mentir al Espíritu Santo. Y ahí murieron y quedan, pues, avergonzados. Otros fueron acusados injustamente, como Pablo o Bernabé, y los meten en la cárcel. Y ahí queda reflejado. Y ahí en medio de la cárcel, en lugar de lamentarse, comienzan a cantar, a alabar al Señor y Dios. Yo me imagino en el cielo Dios moviendo su pie y ahí se provoca un terremoto, las puertas de la cárcel se abren y ahí pueden dar testimonio diciendo: Dios nos ha libertado. Y ahí le predican a ese hombre, siendo salvo él y su casa. Podemos ver la conversión del etíope, que una vez más, un año más, va a Jerusalén a ofrecer sacrificio y está leyendo el profeta. Y ahí el Espíritu Santo lleva a Felipe, lo lleva ahí y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Pues no me estoy enterando. ¿De quién habla el profeta? Le dice: pues está hablando de Jesús, acaba de morir, acaba de resucitar y Él te ama. Y ahí mismo le predica el Evangelio, decide bautizarse porque dice: no hay nada que me impida, no, yo me bautizo. Y ahí mismo se bautiza. Podríamos hablar de esos 3.000 o 5.000 que se convierten por el mensaje de la predicación. Podríamos hablar de un joven llamado Marcos, sobrino de Bernabé, que en el primer viaje misionero se vuelve atrás, se desanima y luego quiere ir ya nuevamente y Pablo dice: no, te quedas ahí. En el primer viaje te comportaste mal, ahora ya no hay lugar para ti. Pero vemos como ese Marcos luego se restaura, luego es de bendición para el Pablo y Pablo tiene que decir: mi colaborador, mi hijo amado. ¿Qué está diciendo el capítulo 29 de nosotros? ¿Qué estamos escribiendo? De verdad. Porque no te olvides, Dios está en todo lugar. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe nuestras intenciones. No estamos aquí para pasar el rato, no estamos aquí para ser cristianos denominacionales. Estamos aquí para ser cristianos verdaderos, útiles. ¿Para qué? Para ser luz en medio de las tinieblas. Vemos otro caso de un hombre llamado Onésimo, que por ser ladrón, por robarle a su amo, Filemón, no el de Mortadelo, sino otro Filemón, sonría, Jesús te ama. Onésimo le roba a Filemón, lo meten en la cárcel y Pablo le predica en la cárcel y ahora lo tiene como un hijo, le escribe una carta a Filemón diciendo: recibe a Onésimo como a mí, porque me ha sido útil, me ha sido de bendición. Vemos mujeres catalogadas como mujeres de Dios, Loida y Eunice. Pablo le dice a Timoteo: guarda esa fe fingida que hubo en tu abuela y en tu madre, y seguro que también hay en ti. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Mujer, ¿cómo está siendo de bendición o de maldición para tu esposo, para tus hijos? No, yo no voy a la iglesia. Tú tienes que ser ejemplo si quieres. No, pastor, mires mis hijos cómo van. Pero ¿y tú? ¿Qué ejemplo le estás dando?
Diga, ay, hermana, no se enfade. O los maridos, ahí habla de hombres que fueron utilizados, fueron de bendición, pero apostataron también y apostataron de la fe, como nos habla ahí de Demas, o mejor dicho, Alejandro y Mineo. Yo quiero en esta mañana hacer entender lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estaba aquí todavía desarrollando el mensaje, yo ya lo traía desarrollado el mensaje, pero empecé a recibir porciones diciendo, Señor, pues es cierto, ¿estamos esperando realmente la venida del Señor? ¿De verdad? ¿Y por qué perdemos tanto el tiempo en tonterías? En lugar de enfocarnos en ser luz en medio de las tinieblas. Podíamos seguir hablando de falsos cristianos como aquel Simón que hasta se bautizó. Y cuando ve que vienen, oran y reciben el Espíritu Santo, dice, ¿cuántos euros te doy? Y yo también quiero que cuando ore, las personas reciban el Espíritu Santo. Y se había bautizado, estaban todos los cultos. Y ahí le dicen los siervos de Dios, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estaban todos los cultos y se bautizó. Pero tarde o temprano se manifiesta lo que hay en nuestras vidas. Hay casos hasta curiosos. Un joven llamado Eutico, todos lo conocemos por su nombre. En el cielo creo que nos vamos a reír. Ah, Eutico, el que se durmió ahí escuchando un mensaje. No te duermas en la iglesia. Yo sé que a veces venimos cansados, pero aquí hacen las hermanas un buen café. Tómate el café. Qué vergüenza, se cayó de esa ventana y se murió. Y Lucas, siendo médico, lo testifica, pero también obró un milagro Dios a través de él. Aún a veces, hasta esas situaciones, Dios se glorifica. También dice que hubo gente que murmuró. Nosotros no, pero hubo gente. Lo predicamos el domingo pasado sobre esa situación que habían aparentemente acepción de personas con las viudas de los griegos y las viudas de los judíos, pero en lugar de buscar soluciones, murmuraron. Ahora, vuelvo al mensaje. ¿Qué se está escribiendo de ti? No, todavía no me bautizo porque tengo cosas que arreglar. Arréglalas. El Señor viene. Porque si yo digo que el Señor viene, lo tengo que estar esperando. No, pero todavía no viene. Cuidado. A lo mejor para ti no viene, pero la iglesia tenemos que vivir esperándolo. ¿Y cuántas personas salieron ayer de su casa y no han vuelto? Porque a lo mejor vamos nosotros antes, pero tenemos que estar preparados. Por eso yo te animo, como leíamos en el pasaje de Hechos 28:30, que Pablo ya venía por Agabo y otros profetas y por otros medios. Dios les estaba diciendo a Pablo, Pablo, te me llevo. Está llegando al final de la carrera. ¿Cómo estás corriendo la carrera? Pablo no tiene miedo. Llega el profeta, se pone ahí un cinto y le dice, esto va a pasar a Pablo cuando llegue a Jerusalén. Y los hermanos, no vayas. Y Pablo dice, escuchadme, no me compujáis el corazón. Esto que me está diciendo Agabo, yo ya lo estoy escuchando por donde quiera que voy. Dios me está diciendo, no por mí, sino por vosotros, para que estéis tranquilos. Yo estoy llegando a la meta. Y ahí está en sus últimos 2 años. ¿Y qué hace Pablo? He llegado a la conclusión de que como el Señor me va a llevar, pues me quedo de vacaciones. Pues no. La verdad es que no. Pablo está predicando. Todos los días, teniendo la oportunidad, Pablo estaba predicando. Sí, ese Pablo que fue a 3 viajes misioneros, que donde quiera que él iba, predicaba, donde quiera que él iba, hablaba de Jesús. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Aunque permíteme esta ofensa, a veces es mejor que no hablemos de Cristo, porque no tenemos testimonio para hacerlo. Y perdóname, te lo digo con todo el amor. A veces predicamos lo que no vivimos. Y es el tiempo de entender
que Dios se está fijando en nosotros y se está escribiendo cosas tal vez anónimamente o públicamente, pero es el momento de que podamos predicar, porque para eso hemos sido llamados. Y hacerlo, ¿cuándo? Siempre. No es que ahora no es el momento, siempre. Mira lo que dice la Biblia, segunda de Timoteo, ahora sí, acompáñame, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4, 1. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Otra versión dice que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Y aún otra versión, la Nuevo Lenguaje Actual, dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. ¿Qué te parece? Pablo a su hijo, sabiendo que pronto va a morir, que pronto va a llegar a la meta, le escribe a su hijo ese consejo. Yo creo que cuando un hombre o una mujer está en los últimos momentos de su vida, trata de dar esas palabras que puedan marcar al hijo, la hija, al nieto, a la nieta, a la persona que está delante. Y él lo que le dice: te encarezco que prediques a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque para predicar no hace falta un púlpito. Para predicar no hace falta un micrófono. Para predicar no hace falta cientos de personas. Mira, hay evangelismo y evangelismo. No, es que ese evangelismo no sirve. ¿Perdona? No, porque hay que hacerlo así. Escúchame un momento. ¿Cómo se pesca? ¿Hay aquí algún pescador? No pecador, pecador somos todos. Pescador. Hay uno que pescan con caña y eso es un método de pescar. Pero hay otros que pescan con redes. Ese es otro método de pescar. Hay algunos que pescan en la orilla y otros que se meten mar adentro. Incluso hay pescadores que van por debajo del agua con un arpón. ¿Podríamos decir que todo eso es pescar? Yo digo que sí. Lo mismo es el evangelismo. Tal vez usted tiene una capacidad y yo tengo otra inferior. Pero en la medida que tenemos, yo tal vez voy a pescar con una caña y puedo pescar un pez. A lo mejor usted tiene una capacidad que tiene un yate y usted se puede meter mar adentro y poder pescar muchos peces. Pero lo que tenemos, según la capacidad, según los talentos que hemos recibido, según las minas que hemos recibido de Dios, es el momento de utilizarla. ¿Te puedo decir un secreto? Hay gente que tiene yates para metérselo mar adentro y no lo hace. Y otros con una cañita están pescando más peces de lo que aquel podría hacer. No, aquel podría hacer mucho más, pero están pescando mucho más peces con esa cañita que aquel que tiene el yate, porque el que tiene el yate lo tiene de escaparate, no hace nada. Es el momento de que podamos predicar. Pablo, si le dice a Timoteo esto, lo dice con respaldo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque yo también lo hago. Hay gente que te da muy buenos consejos, pero ellos no lo aprovechan ni lo hacen. Me acuerdo, me viene a la mente cuando David se presenta para pelear contra Goliat. Y ahí llegan los soldados, los generales, los capitanes y le dicen a Saúl: oye, este joven se va a poner a pelear contra Goliat. Llamarlo, lo mete en su casita, en su tienda. Y ahí le dice: oye, ponte mi casco, ponte mi armadura, ponte mi espada y ves a pelear contra Goliat. Y él lo intenta y no puede, porque lo que no sirve a uno que es cobarde para pelear tampoco me tiene que servir a mí. Aparte, que si va a pelear David
y la gente ve la armadura de Saúl y David vence, la gente va a pensar que es Saúl. Pero lo más bonito, irónico de ese pasaje es que le dice, bueno, Saúl le dice, bueno, ve a pelear y que Jehová te acompañe. Cuidado con los consejos que te da mucha gente. Cuidado con esos consejos que te dan personas, aparentemente, pero que ellos no hacen. Ahora, Pablo, ¿por qué tiene esa autoridad? Para decirle a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Pues que si voy en el autobús y tengo la posibilidad de entablar una conversación con una persona, le voy a decir, pues Jesús te ama. Sí. O si tengo redes sociales, en lugar de publicar tantas tonterías, voy a poner algunos versículos y algunos consejos para que las personas puedan ver a Jesús. Es como si estoy en el colegio y puedo hablar a Jesús de mis compañeros, aunque se rían, aunque sea el bicho raro. O en mi trabajo estoy en la cocina, tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Porque Pablo, hermanos, predicó después de un naufragio. Predicábamos también la semana pasada que Pablo va en un naufragio. Por cierto, estuvo presente en 3 naufragios. Y él predica del naufragio cuando sale, llega allí a Malta y empieza, ¿cómo a predicar? Primero empieza a servir. Ponen un fuego y él empieza a tirar leña. Ahí viene la víbora y le muerde. Y todos dicen, este se muere. Pues como no se muere, eso sirve para ir a orar por alguien que estaba allí enfermo y le traían los enfermos y ora. Aprovecha esa oportunidad. 3 naufragios, hermanos. Mi consejo hubiera sido para los hermanos, si Pablo va en ese barco, no te metas. Eurociclón, hasta un eurociclón, hermano. Pablo predica en la cárcel, como hemos leído, o como hemos dicho, Onésimo se convierte en la cárcel. Cualquier lugar es bueno para predicar. He dicho, no hace falta un púlpito, no hace falta un micrófono, no hace falta redes sociales. Cualquier lugar es bueno para predicar. Ahí predica. Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo es apedreado y al día siguiente, en lugar de huir, sigue predicando. Pablo predica en el concilio, predica a judíos, predica a gentiles, predica por donde quiera que va, por eso tiene autoridad para decir, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Pueden decir aleluya? Muy bien. Esos 2 últimos años, Pablo podía decir, yo ya he predicado mucho. Porque hay gente que dice, no, pastor, yo ya no siento estar en este cargo. No, pastor, yo ya no quiero hacer nada. Llevo muchos años haciendo cosas y que venga otro. No, si Dios te ha puesto en un sitio y tú tienes ese llamado, permanece ahí. Ahora, si tú dices, no, pastor, yo estoy aquí, y eso es otra cosa. No sé si me hago entender. A veces queremos que otro ocupe nuestro lugar. Quiero decirte que en la casa de Dios hay mucho trabajo. Quiero decirte que en la casa de Dios hace falta hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres limpios, hombres y mujeres que quieran ser parte de ese capítulo 29. Por cierto, en el capítulo 29 hay cosas que tal vez el libro de los Hechos nos parecen anecdóticas. Dice que anecdóticas, porque dice que los 7 hijos de un tal Escevas quieren echar afuera a un demonio y el demonio les pega una paliza. Y ahí queda reflejado. ¿Para qué? Para que estemos sometidos, para que no hagamos tonterías. Es que, ¿por qué se escribe todo eso? Para que aprendamos ¿a qué? A hacer las cosas bien hechas. Sonríe, Jesús te ama. Vuelvo al tema. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pablo está anciano. Tiene una orden de encarcelamiento dentro de esa casa, no le dejan moverse. Él ha establecido iglesias por Éfeso, por todos los lugares ha levantado iglesias. ¿Y ahora qué? Ahí no hay redes sociales, ahí no hay teléfonos móviles ni fijos. Él sigue predicando. No tenemos excusa para no predicar. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos ocuparnos de nuestro llamado. Hablaba con Conchi, con mi esposa, en esta semana sobre el pasaje que aparece. Acompáñame, vamos a leerlo. Juan 21. Y voy resumiendo. Juan 21.
versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Otra versión dice, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Ocupémonos de lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ocupémonos de nuestro llamado. Ocupémonos de ser fiel a Dios. Ocupémonos de lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no me va a pedir cuentas por lo que tú tienes que hacer. Dios me va a pedir cuentas a mí por lo que yo tengo que hacer. Y a veces nos enfocamos. Claro, Jesús le acaba de hablar con Pedro y de decir, cuida mis ovejas, cuida mis corderos, me amas, me amas, me amas 3 veces. Y Pedro dice, wow, ¿y ese? ¿A ti qué te importa? Le dice Jesús, ocúpate tú de ser fiel. Muchas veces nos enfocamos, ay, este me ha hecho daño, ay, aquel, ay, la otra, ay, el otro, y aquel, ¿por qué no hace aquello? ¿Y nosotros? Es importante. Dice la Biblia, Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estamos siendo fieles? No, pero es que yo quiero hacer otro. Si no somos fieles en lo poco, si no somos fieles en lo que Dios nos dice que hagamos, dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. ¿Estamos siendo fieles de verdad? Porque ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, sí o sí. Pero ¿quién le dio las palabras? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le dio la información? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vio que Ananías y Zafira le querían mentir, dando una ofrenda y reciben juicio. Quiero resumir, hermanos, no quiero alargar más de lo que he recibido en esta mañana. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El problema de nuestra época es que muchos cristianos no quieren servir ni ser útiles. Solo quieren ser reconocidos, ser importantes. No, mira lo que yo he hecho, o mira, si yo no estoy, no lo pueden hacer. No. Dios está buscando hombres y mujeres humildes que podamos decir, no valgo, no sirvo, no tengo, pero tú estás conmigo para hacer todo lo que tengo que hacer. Hermanos, Pablo era un hombre sometido a pesar de ser un apóstol. Dice la Biblia que oraron porque habían que mandar a unos misioneros. ¿Y qué pasó? Pues el Espíritu Santo lo escogió a él. ¿Por qué? Porque era un hombre sometido. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero no hace nada. Pablo tenía sus años ya para concluir su carrera y él seguía predicando. No te desenfoques de lo que Dios te ha llamado a hacer. Según nos dice la historia, Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro pues fue crucificado bajo Nerón. Tertuliano describe que Pablo sufrió una muerte similar a la de Juan el Bautista. La conclusión de este mensaje, el capítulo 29 de Hechos lo leeremos un día en el cielo y nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Es el momento, hermanos, que podamos hacer los cambios necesarios. Hay gente que tiene muchos dones y muchos talentos, pero no los utiliza para la gloria de Dios. Una vez Alejandro Abraham dijo que el lugar donde hay más tesoros es el cementerio. Y no es porque a la gente le pongan con oro y relojes y no. Es porque muchas personas tenían muchos dones y talentos y dijeron, no, soy joven, ya lo haré más adelante. Y cuando fue más adelante, no, que me acabo de casar. Y como aparece esa excusa, no puedo ir a esa boda. No, cuando críe mis nietos. Y al final murió y se llevó todos esos dones y esos talentos. Nosotros debemos de honrar y servir a Dios en todo tiempo. No buscar fotos que nos hagan para mostrar que estamos trabajando para Dios. Seamos esos hombres y mujeres anónimos que lo único que quieren es honrar a Dios, honrar a ese ser maravilloso. Es el momento de vivir el cristianismo real, donde Dios no nos llama a ser un maestro o una maestra infalible, ni un profeta, ni siquiera en las naciones. Dios nos llama a ser un buen siervo, una buena sierva, un buen esposo, un buen padre, una buena esposa, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen trabajador, un buen vecino, un buen cristiano. Porque esa es la mejor forma de predicar el Evangelio. Cierra tus ojos en esta mañana. Hechos 29, nunca te olvides de este capítulo. Preguntaba yo, ¿qué se está escribiendo de nosotros? Todavía estamos a tiempo de cambiar si hicimos algo mal, como Marcos, que se equivocó y pudo rectificar. Todavía estamos a tiempo de obedecer a Dios. Hoy más que nunca es el tiempo de preocuparnos de nuestra vida, de nuestra parcela, de nuestra viña, y no poner excusas porque aquel y el otro y aquel no lo hacen. Nosotros, recuerda, vamos a tener que dar cuentas por lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso Dios te dice en esta mañana, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a seguir poniendo excusas? Es el tiempo de que podamos marcar la diferencia y escribir cosas maravillosas, o mejor dicho, que escriban cosas maravillosas de nosotros, de nuestra comunión con Él, de nuestra oración, de nuestra humildad. Padre, en esta mañana se ha predicado tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, también, a poder ser parte de ese libro, capítulo 29 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, de los apóstoles. Ayúdame, a pesar de mis errores, a serte fiel. Señor, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, estoy ya para recibir la corona. Y él nos dio el ejemplo que hasta el último momento de su vida fue un predicador, con su vida, con su testimonio. Levanta hombres y mujeres en esta generación que podamos marcar la diferencia, que no nos enfoquemos en los problemas, sino que nos enfoquemos en que tú eres el Dios que está con nosotros también en medio de los problemas. Vemos la vida de Pablo como predicó cuando todo fue bien o cuando todo fue mal. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles. Gracias. Ahí donde estás, habla con Dios, habla con el Espíritu Santo. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, habla con Él. Si tienes alguna carencia, dile a Él, aquí está mi vida. Toca mi vida, limpia mi vida, renueva mi vida. Si has fallado, hoy hay nueva oportunidad para ti. Hoy Dios te dice que hoy Él puede hacer lo que Él quiere hacer contigo, si tú le dejas. Recuerda que Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Somos libres para tomar nuestras decisiones, pero si tú le permites en esta mañana entrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, Él va a hacer esa obra maravillosa. Alaba al Señor unos instantes, dale gracias, dale gracias, dale gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte.